Paz de Cristo, mis amados, una vez más los invito a abrir la Biblia en Génesis capítulo 27, en el versículo 36. Génesis 27, 36 dice así: Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 en adelante. Primera de Crónicas 5:1 dice así: Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra bendita. Dios de gloria, Dios eterno, toda alabanza y honor a tu santo nombre. Gracias por todo lo que haces, lo que has hecho, lo que vas a hacer. Gracias por tu pueblo Israel. Gracias por los hombres y mujeres que te sirvieron en el Antiguo Testamento. Gracias por tu iglesia de todos los tiempos, por los miles y millones de hombres y mujeres, jóvenes y niños que a través de los tiempos y las generaciones hemos oído tu palabra, hemos estado en la escuela dominical, hemos oído sermones, mensajes, temas diferentes. Te damos toda gloria y alabanza a ti, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, por todo lo grande, lo bueno y lo maravilloso que has hecho en nuestra vida. Gracias por salvarnos, gracias por redimirnos, gracias por darnos, Señor, el derecho y por darnos la bendición de lo alto. Gracias por la obra redentora que has hecho por todos nosotros. Toda alabanza y gloria a ti para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, el día de hoy quiero compartir con todos ustedes y con todos los amigos que también, ¿verdad? Oyen esta grabación. Quiero compartir el tema que se llama la primogenitura, derecho y bendición. La primogenitura, derecho y bendición. Génesis 27, 36. Allí nos explica de lo que expresó Esaú cuando él perdió el derecho de primogenitura a través de su hermano Jacob, y también la bendición. Primera de Crónicas 5:1. En esta escritura también miramos la importancia que le da Dios en su palabra al tema de la primogenitura, al tema de los primogénitos, al derecho y a la bendición que correspondía al primer hijo nacido. Este tema, amados hermanos, es un tema de muchísimas escrituras, empezando desde el Génesis. Todo Génesis al Apocalipsis hay más de 50 escrituras que hablan el tema de primogénito o de primogenitura. Y este es un tema que entra en el estudio de la antropología o en el estudio del hombre, en el estudio de la raza y el estudio de los seres humanos, empezando el origen desde Génesis. En Génesis nosotros miramos la ley de la vida que Dios estableció, que consiste en 4 pasos importantes: nacer, crecer, reproducir y morir. Y en Génesis 5 en adelante, y miramos que se repite, ¿verdad? De que el hombre nació, creció, se casó y tuvo hijos y luego murió. Entonces,
este tema es importante, la primogenitura, el derecho y la bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el hombre en Génesis se casó, Adán y Eva se casaron, dice la Biblia que Dios los bendijo y les dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, cuando nace el primer hijo en Adán y Eva, el cual fue Caín, allí miramos que entra el ciclo de lo que es el fruto del matrimonio, que es la venida del primer hijo. Todos los que somos gente casada y que hemos experimentado a través de los años lo que es el matrimonio o el casamiento, todos nos acordamos cuando nació nuestro primer hijo, o en ocasiones la primera hija para algunos matrimonios. Y todos nos recordamos que fue algo tremendo, algo maravilloso, algo glorioso, una alegría, un gozo que no cabía, como decía aquel en el programa, no cabía en el corazón. La alegría de poder abrazar el primer hijo, o de poder cargar en nuestros brazos el primer nacimiento o el primer bebé. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en la Biblia está este tema muy documentado acerca del primogénito, de la importancia que tenía ser el primero, y cómo Dios, a través de la ley de Moisés, habla de que el primogénito le pertenecía a Dios, tanto de bestias, o sea, de ganados, como del ser humano, con la excepción que el hijo del ser humano, o el hijo de las personas, podía ser rescatado, podía intercambiarse por una ofrenda o por otro sacrificio, para que así ese primogénito de las personas le quedaran el derecho al matrimonio o a la familia. Entonces quiero, hermanos, explicar el día de hoy que la primogenitura, ¿verdad?, quiere decir que el primer hijo que nació tiene o le pertenece o le corresponde la dignidad, o sea, el honor o el rango de ser el primero, de ser el que tiene el derecho después de la muerte de su padre, el que tiene la facultad o el atributo de ser la persona que va a ser la más importante y el que va a tomar el liderazgo para ser el jefe de la familia o de toda la tribu, o para ser el sacerdote de Dios o el sacerdote de la familia, el que ofrezca los sacrificios y los holocaustos delante del Dios de la gloria. Entonces, ser primogénito, ¿verdad?, era ser la persona que iba a heredar el rango, es decir, el puesto o la posición de su padre, de ser, número uno, el principal, número dos, de ser el jefe, número tres, de ser el sacerdote de la familia, y número cuatro, de ser el que heredaba una doble porción. Dios, a través de Moisés, le enseñó al pueblo de Israel en Deuteronomio 21:17 que el hijo primogénito tenía que recibir una doble parte de la herencia que se le iba a dar a todos sus hermanos, por ser el primero y por ser el mayor, por ser el principal, por ser el que iba a ser el jefe y el sacerdote del hogar o de la familia. Tenía que recibir una parte doble. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando llegaba el momento de repartir la herencia, el primogénito recibía una parte doble. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, eso es, hermanos, el derecho de la primogenitura, ¿verdad? El tener el derecho o el atributo, o el tener la propiedad exclusiva
de que por ser el primero en nacer en la familia, tenía que ser el que tomara el rango de su padre al morir su padre y ser el principal, ser el jefe, ser el sacerdote familiar o de la tribu y ser el que heredaba una doble porción. Cuando se trata de la bendición, era la oración y eran las palabras que expresaba el padre antes de morir, declarando en voz audible o con voz, vamos a decir, en alto, declarando que estaba constituyendo a esa persona como jefe y como señor sobre sus hermanos y sobre toda la familia. Entonces era, vamos a decir, una declaración donde el padre declaraba grandeza, donde el padre declaraba prosperidad del presente hacia el futuro. Alabado sea el nombre del Señor. En el caso de Isaac, cuando bendijo a Jacob, le dijo todas esas cosas, pero añadió: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces, esa es la diferencia entre el derecho de primogenitura y la bendición. Tener, hermanos, el privilegio de oír por declaración, por confesión en voz alta del Padre antes de morir, donde le está confiriendo y donde le está traspasando a su hijo mayor, el primogénito, para que sea el principal, para que sea el jefe, para que sea el sacerdote de la familia y para que herede una doble porción. Alabado sea el nombre del Señor. El derecho de la primogenitura se podía perder por una mala actitud. En el caso de Esaú, Esaú, dice la Biblia, que tuvo en poco su primogenitura y la vendió por un guisado, por un plato de comida de lentejas de rojo que había preparado Jacob. Nos dice la palabra del Señor que cuando Esaú venía del campo cansado, le pidió un plato de comida a Jacob, su hermano, y Jacob le dijo: véndeme tu primogenitura. Y dice la Biblia que se la vendió por un plato de comida. Entonces, el derecho de la primogenitura, Esaú la perdió por un plato de comida. Génesis 25, 29, allí nos dice que volviendo Esaú cansado del campo, le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y dice la Biblia que Jacob le respondió y le dijo: véndeme en este día tu primogenitura, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. En otras palabras, la actitud de Esaú fue tener en poco el derecho de ser el primogénito. También nos dice la palabra del Señor de Rubén. Rubén, el hijo mayor de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, y su hijo mayor se llamaba Rubén. Tuvo una mala actitud, ¿verdad? Tuvo una reacción equivocada al violar el lecho de su padre, es decir, la cama de su padre, llegándose a una de sus concubinas llamada Bila para tener intimidad o para tener relaciones íntimas con esta concubina de su padre. Y nos dice la palabra del Señor en Génesis 35:1 que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. En otras palabras, Jacob oyó y se dio cuenta que su hijo mayor se había llegado a una de sus concubinas. Acuérdense que Raquel y Lea fueron las esposas de Jacob,
y luego tenía 2 concubinas y una de ellas era Bilha. Entonces Rubén, que era hijo de Lea, se llegó a la concubina Bilha. Entonces nos dice la palabra del Señor que cuando en Génesis 49:3 Jacob estaba hablando de bendecir a todos sus hijos antes de él morir, él hizo esta declaración en Génesis 49:3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. En otras palabras, impetuoso quiere decir atrabancado e impulsivo como las aguas. Dice, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado, o sea, subiendo a mi cama, subiendo al lugar de mi honor. Entonces Rubén, amado hermano, perdió el derecho de primogenitura por dejarse guiar por un impulso equivocado que lo llevó a codiciar a la concubina de su propio padre, a la cual se allegó para dormir con ella o para tener intimidades, y Jacob llegó a saber de esa situación. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en Crónicas, 1 Crónicas 5:1 dice, Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Fíjense lo que dice, él era el primogénito. Dice, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. O sea, amado hermano, que el derecho de primogenitura se puede perder. Y Rubén, el hijo mayor, lo perdió, y ese derecho de primogenitura pasó a José y a sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Dice allí 1 Crónicas 5, verso 2, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. O sea, amados hermanos, que Rubén era el mayor, el primogénito, pero él perdió ese derecho. Le seguía Simeón y Leví, pero como ellos se armaron y hicieron una gran venganza contra los de Siquem, matando a la ciudad a filo de espada para vengar a su hermana Dina, ellos también perdieron el derecho de ocupar el lugar de ser el mayor. Así que el lugar de ser mayor le correspondió a Judá, que era el cuarto. Judá llegó a ser el príncipe o llegó a ser el jefe de sus demás hermanos en Judá, en Belén de Judea, en Jerusalén. Allí nosotros miramos que son lugares importantes porque Judá llegó a ser el lugar del cetro, el lugar del nacimiento del Señor Jesús, que vendría de la descendencia y de la casa de David, su padre. Entonces Judá llegó a ser alguien importante, pero el derecho de primogenitura no fue de Judá, sino de José y de sus hijos. La bendición, en Génesis 27:1, nos dice la palabra del Señor que Isaac ya era viejo, ya casi ya no miraba, y le pidió a Esaú que fuera a cazar un animal y que le preparara un guisado para él comer y luego poderlo bendecir antes de morir. Y como usted y yo sabemos la escritura, estaba escuchando y aconsejó a Jacob su hijo para que se vistiera, se hiciera pasar por Esaú, le puso sus vestidos, le preparó un guisado y Jacob se allegó, ¿verdad?, a Isaac con temor y miedo para robarle la bendición a Esaú. Y en el verso 25 dice, y dijo Isaac a Jacob, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Acércate ahora, hijo mío, y bésame.
Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Dice la palabra que cuando Isaac acababa de bendecir a Jacob y Jacob había salido, en ese momento llegó Esaú, preparó su casa, hizo el guisado, lo trajo a su padre Isaac y entonces se lleva la sorpresa que ya Isaac le dice en el verso 35, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú dijo, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Y he aquí ahora, dice, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Entonces, ahí miramos, hermanos, que la primogenitura se dividía en 2 partes: el derecho del primogénito y la bendición del primogénito. Entonces nos dice la palabra, tomando en referencia lo que sucedió allá en Génesis, allá en el capítulo 27, cuando Jacob roba la bendición de su hermano Esaú, nos dice Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario, o sea, algún infiel, dice, o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, amado hermanos, que Esaú vendió la primogenitura, la tuvo en poco, el derecho de ser el primogénito, él lo vendió por un plato de lentejas, por un guisado rojo. Y ahora Jacob con engaño le había robado la bendición. Entonces, aunque Esaú lloró y aunque le pidió a su padre, padre, dame aunque sea una bendición, aunque sea pequeña, pero Isaac le dice, pues yo ya le di las bendiciones a tu hermano y yo ya lo puse sobre ti y pues ya declaré sobre él y pues ya no puedo hacer nada por ti. Entonces dice la Biblia que Esaú con lágrimas, con enojo y lloro, estaba deseando el derecho de primogénito, la bendición de ser primogénito, pero lamentablemente por su mala actitud, su mal carácter, por tener en poco lo que le correspondía, él perdió todo. La bendición también Rubén la perdió. Nos dice Génesis 49:1, cuando Jacob estaba antes de morir y llamó a sus hijos para bendecir a cada una de las tribus, le dice allí en el verso 1 a Rubén que él era, ¿verdad?, su primogénito, él era el vigor de su fuerza, y le dice, no serás el principal. Y allí le dice que no, porque se subió a su cama, porque se allegó a una de las concubinas de él. Y luego allí en Génesis 49 hace mención de Simeón, de Leví, que eran hermanos y que en su enojo y en su venganza fueron y asesinaron a los de Siquén. Entonces dijo Jacob, hablando de Simeón y Leví, que era el segundo y el tercero, dice, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces eso es lo que declaró Jacob sobre sus hijos, que iban a andar esparcidos por todo el territorio y por todo el país de Israel. Y allí hace mención de Judá,
que Judá, dice, tus hermanos te alabarán, cachorro de león, Judá, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y allí lo que estamos mirando es que Judá, siendo el número cuarto, el hijo número 4 de la descendencia de Jacob, llegó a ocupar como que era el número 1, llegó a ser el jefe, llegó a ser el principal, llegó a ser el mayor o el príncipe entre sus hermanos. Dice, más el derecho de primogenitura era de José. Entonces, quiere decir, hermanos, que José, siendo el hijo número 11 de Jacob, él fue el que recibió el derecho y la bendición de primogenitura. En Génesis 49, 22, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, dice, rama fructífera es José junto a una fuente, cuyos vástagos o cuyos retoños se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetiaron y le aborrecieron los arqueros. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, hasta el término de los collados eternos sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. O sea que José, amado hermano, recibió el derecho de primogenitura y las bendiciones de ser primogénito fueron sobre la cabeza de José. ¿Usted se acuerda de qué está hablando aquí? Que sus propios hermanos lo aborrecieron, lo vendieron a Egipto, pero que en medio del sufrimiento, en medio de la lucha, en medio de los problemas que pasó allá en la cárcel con Potifar, allá vendido como esclavo, él se mantuvo firme en la fe, él se mantuvo firme confiando en Dios. Dios le levantó sus brazos, Dios lo mantuvo fuerte, peleando, luchando, y llegó a ser el consejero de Faraón, llegó a ser el gobernador de todo el país de Egipto. Y un día él recibió a sus propios hermanos que se inclinaron ante él y se arrodillaron, cumpliéndose así el sueño que José había tenido cuando ataban manojos en el campo junto con sus hermanos, y que los 11 manojos de sus hermanos se inclinaban ante el manojo de él. Y bueno, eso ocasionó enojo, ira, odio en sus hermanos, porque José les estaba diciendo, miren, tuve este sueño y a través de este sueño yo estoy mirando que ustedes se van a inclinar ante mí y que yo voy a ser señor sobre ustedes y que voy a ser jefe o principal delante de ustedes. Y pues ellos no lo creyeron hasta que un día se encontraron allá en Egipto, doblando sus rodillas y postrando y arrodillándose ante el gobernador de todo Egipto, el cual era su propio hermano José. Alabado sea el nombre del Señor. José, siendo el hijo número 11, vino a tomar la posición de ser el mayor, el primogénito, y dice la palabra que él los sostuvo, él los alimentó a ellos y a toda su familia. Él estuvo como líder, como jefe, aunque era de los hermanos menores. Llegó a ser alguien importante en Génesis, importante en Egipto, importante entre el pueblo judío. José llegó a ser un varón próspero, un varón honorable, un gran ejemplo de fidelidad, un gran ejemplo de fe y de confianza en su Dios Todopoderoso. Dios le ayudó, Dios lo bendijo, tuvo su hijo
Manasés, y dijo José: Dios me hizo olvidar mi aflicción o mi trabajo. Y luego le dio otro hijo llamado Efraín, y dijo José: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea que Efraín, hermano, representaba que era fructífero. Y cuando Jacob llegó para encontrarse con su hijo José, y miró a sus dos hijos, al mayor Manasés y al menor Efraín, Jacob los reclamó como sus propios hijos. Y le dijo a José: tus dos hijos que te nacieron en Egipto, míos son como los demás. Y entonces ahí miramos, hermanos, que Dios a través de Jacob estaba seleccionando, estaba escogiendo a Manasés y a Efraín para que fueran dos tribus entre el pueblo judío. Entonces la doble porción que le correspondía al primogénito, recibir doble porción, esa doble porción fue para José y su casa, porque en vez de ser José una tribu, de José salieron dos tribus, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Y la palabra del Señor explica que cuando llegó el momento que Jacob iba a bendecir a los hijos de José, antes de morir, puso su mano derecha sobre Efraín el menor y su mano izquierda sobre el mayor, y entonces Manasés. Y dice la palabra que cuando Jacob los estaba bendiciendo, estaba poniendo su mano derecha sobre el menor. Y a José no le agradó eso, porque dijo José: así no, papá, Manasés es el mayor. Y dice Jacob: yo sé, mi hijo, yo sé, pero el menor será más bendecido que el mayor. Entonces así trabaja Dios con el derecho de primogenitura y con la bendición de la primogenitura. Dios sabe lo que hace y todas las cosas están en su santa voluntad. José recibió las mejores bendiciones de Jacob, las declaró, sean sobre la cabeza de José, sea sobre la frente de aquel que fue vendido por sus hermanos. Y así fue. José fue prosperado, José fue bendecido, era gobernador de todo Egipto, consejero de Faraón, y pues alabado sea el nombre del Señor. Un hombre que tenía todas las posiciones, toda la riqueza, la economía, todo el país de Egipto estaba a los pies de José, y José por Faraón lo puso a los pies de sus hermanos y de sus familias, de su descendencia. Alabado sea el nombre del Señor. Primogenitura, derecho y bendición. Como que en Mateo 1, 24 y 25 nos dice que el ángel le dijo a José que recibiera a María su mujer, y cuando despertó del sueño, José hizo como el ángel le mandó. Tomó a María su mujer, pero no la conoció hasta que nació su primogénito, al cual llamó Jesús. Todos sabemos que Jesús era el primogénito, era el primer nacimiento de José y María, que eran descendientes de la casa de David. Y todos sabemos que Él vino a este mundo para ser el primogénito de toda creación. Nos dice la palabra del Señor en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es el primogénito de toda creación. Y luego en Colosenses 1:18 dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia es para que tenga el privilegio, para que tenga la preferencia, para que tenga el derecho, para que tenga la dignidad. O sea que Jesús es el que es el primogénito de toda creación, el primogénito que tiene el derecho y la bendición,
para que Él poder bendecir a su pueblo, para Él poder bendecir a su iglesia, y solamente Él es digno de suprema alabanza, solamente Él es digno de gloria y de honra, porque Él vino a este mundo para ser el primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos. Y nos dice la palabra del Señor en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito de entre muchos hermanos. Y en Hebreos 1:6 dice, y cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que cuando Jesús nace en este mundo, hay una orden, hay un decreto para los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de todos los reyes de la tierra. Jesús es el primogénito, el soberano de todos los reyes de la tierra. O sea que Él merece, Él es digno, Él es el principal, Él es el jefe, Él es el rey de reyes, el Señor de señores, el Dios todopoderoso. Y como iglesia reconocemos que toda la preeminencia es para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como iglesia tenemos que aprender de lo que sucedió en la vida de Esaú y no tener en poco y no tener una mala actitud de indiferencia o de menosprecio a lo que Dios nos ha dado a través de su obra redentora. Como iglesia debemos de tener cuidado de no hacer malas cosas como las hizo Rubén. Rubén, impetuoso como las aguas, es decir, impulsivo, o se dejó guiar por impulsos humanos, y él se allegó a la concubina de su propio padre, a Bilha. Entonces Rubén perdió el derecho de ser primogénito y perdió la bendición. Entonces, como iglesia, amado hermano, no perdamos el derecho que Jesús nos ha dado de ser salvo. El derecho que Él nos ha dado de gozar de vida eterna. El derecho que Él nos ha dado de ser llamado hijos de Dios. El derecho que Él nos ha dado de recibir la bendición de Dios prometida a Eva en el huerto, la bendición de Dios prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que como iglesia del Señor tenemos que tener cuidado de no tener malas actitudes y de no poner en riesgo lo que ha costado la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, lo que ha costado el sufrimiento del Señor en la cruz por nuestros pecados. Debemos de aprender a valorar que lo que Dios nos ha dado debemos de cuidarlo, debemos de guardarlo, porque ha costado un precio muy alto en la cruz del Calvario. No hay que tener en poco la Biblia, no hay que tener en poco la palabra de Dios, no hay que tener en poco la doctrina que hemos recibido como iglesia. Debemos de procurar hacer la voluntad del Señor para ser salvo. No debemos de poner en riesgo las bendiciones de Dios, las promesas de Dios que son para todos nosotros sus hijos. La palabra del Señor en Apocalipsis 3:11 dice: no dejes que ninguno tome tu corona. Allí en este capítulo 3:11 dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay gente que dice, una vez salvo, siempre salvo. Entonces, en ocasiones no se toma en cuenta que la salvación
costó un precio elevado en la cruz al Señor Jesús. Y que para que nosotros seamos salvos debemos de valorar y también tener cuidado de no perder la salvación. No nos descuidemos, no nos resbalemos, no tengamos en poco lo que costó la sangre de Jesucristo. Amemos, valoremos lo que el Señor nos ha dado. Es una bendición poder ser salvo. Es una bendición poder ser sano por el poder del Señor. Es una bendición ser llamado hijo de Dios. Es una bendición que Jesús sea el primogénito de toda creación, el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito entre los muertos, el soberano de todos los reyes de la tierra. Mi deseo, amado hermano y amigo, es que sigamos adelante y que la primogenitura, el derecho y bendición, hermanos, la podamos nosotros valorar y cuidar porque costó un precio elevado. El Señor tuvo que venir a este mundo, nació de José y María para ser el primogénito de ese matrimonio y como los demás textos que mencionaba lo dicen, Él es el primogénito de toda creación, el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Y si a los ángeles se les dice, adórenle todos los ángeles de Dios, hermanos, cuánto más nosotros la iglesia debemos de adorarle y debemos de glorificarle. Mi deseo es que Dios nos bendiga. Oremos en el nombre de Cristo. Señor, gracias por tu palabra, que esta palabra sea de bendición una vez más en nuestra vida y que seas tú edificando todo nuestro ser. Permítenos valorar y cuidar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por el derecho y gracias por la bendición de la primogenitura. Gracias por todo lo que has hecho por tu pueblo Israel y por la iglesia de todos los tiempos, en todos los países del mundo, en todas las familias. Tú nos has bendecido con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te bendijeren. Señor, que las bendiciones de lo alto, de arriba, sean sobre nosotros. Que las bendiciones acá abajo en la tierra sean sobre nosotros. Y que tú nos bendigas en toda área, en toda forma, seamos bendecidos y prosperados desde los collados eternos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Gracias, Señor, que tu palabra corra con libertad. En el nombre de Cristo. Amén, amén. Dios te bendiga.